Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estas mariposas. Las estuve utilizando para hacer unos aretes, pero pueden hacer también un colgante o gargantilla. Y en esta ocasión estuve utilizando la puntada cuadrada y también estoy utilizando mostacillas, ya que algunas de ustedes me han estado pidiendo que haga más videos utilizando mostacillas, aunque los videos anteriores también pueden utilizar mostacillas. Yo normalmente utilizo Miyuki, ya que es mucho más sencillo para mí trabajar con él que con las mostacillas, porque algunas son muy diferentes en tamaños, pero en esta ocasión estas mariposas se las hice utilizando mostacillas. Así que para todas las que me habían pedido que utilizara mostacillas, aquí lo tienen. Aunque como les digo, todos los diseños que he hecho pueden utilizar mostacillas o delicas, como ustedes prefieran. Así que así es como quedaron estas maripositas hechas con la puntada cuadrada. Si quieren ver el diagrama, se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, antes de continuar, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Snapchat, también en Facebook y en TikTok. Ahí les estoy subiendo contenido un poquito diferente, pero igual les invito a seguirme por allá. Así que sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 4 colores de mostacillas en el número 11-0 y estoy utilizando una en el tono naranja, negro, amarillo y este verde. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla o medida D en este tono bronce, y también voy a estar utilizando una aguja del número 10. Aquí tengo ya la aguja con el hilo y estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Cuando hacemos esta puntada se utiliza bastante hilo, así que más adelante voy a colocar más. Voy a comenzar tomando esta mostacilla en un tono diferente al que voy a estar utilizando. Esta va a ser mi stopper. La voy a pasar por el hilo hasta casi el final. Voy a dejar aquí al final suficiente hilo para esconderlo al final. Y ahora voy a pasar la aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Y lo voy a hacer una vez más. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes mostacillas. Estoy tomando 4 amarillas, 3 naranjas, una amarilla, una negra, una amarilla, 3 naranjas y 4 amarillas. Las paso por el hilo. Así. Aquí se detienen con esta que coloqué al comienzo. Y ahora de aquí vamos a comenzar a hacer nuestra puntada cuadrada. Voy a comenzar con el color amarillo. Tomo la primera amarilla y voy a pasarla aquí en esta, pasando mi aguja de atrás hacia adelante en esta. La acomodo así. Y paso mi aguja hacia abajo en la que acabo de colocar. Voy a continuar con este mismo tono hasta tener 4 amarillas. Tomo la siguiente mostacilla y paso hacia arriba. Jalo el hilo y lo paso hacia acá. Tomo la que acabo de colocar hacia abajo. Esta es la siguiente amarilla. Voy a pasar la aguja hacia arriba en la siguiente amarilla de este lado y paso. Acomodo el hilo hacia acá y paso hacia abajo. Jalo el hilo. De nuevo tomo una amarilla y paso aquí en esta amarilla. Voy hacia abajo en la amarilla que acabo de colocar y jalo el hilo. Así. Ahora tomo una naranja, paso aquí hacia arriba
y llevo la aguja hacia abajo por la naranja que acabo de colocar. Ahora tomo el verde, coloco 2 y seguimos exactamente los mismos pasos. Tomamos la siguiente mostacilla hacia arriba y nos regresamos hacia abajo por la que acabamos de colocar. Así vamos trabajando toda la puntada. Siguiente verde. Una naranja. Una negra. Una naranja. Dos verdes. Una naranja. Ahora tomo el amarillo, voy a colocar 4. Y aquí en la primera vuelta siempre queda un poquito chueca, pero conforme vamos haciendo las demás vueltas esto va a ir tomando forma. Así que no se preocupen por cómo queda en esta vuelta. Ahora paso mi aguja por este lado tomando 2 mostacillas amarillas. Y me regreso aquí tomando solo una mostacilla. Ahí. Ahora volteo hacia acá. Así. Y aquí voy a tomar el tono negro. Voy a colocar 3 mostacillas negras. Siguiendo exactamente los mismos pasos. Siempre es lo mismo. Aquí tengo ya las 3 mostacillas negras. Ahora tomo una amarilla. Una naranja.
2 verdes, una negra, dos verdes, una naranja, una amarilla, tres negras, así termino esta siguiente vuelta. Ahora aquí voy a voltear mi trabajo así. Y aquí de nuevo voy a tomar las mostacillas amarillas. Voy a colocar 3. Paso aquí la primera. Ahora tomo el naranja, voy a colocar 4. Una negra, cuatro naranjas, tomo el amarillo y coloco 3.
Ahora voy a voltear de nuevo hacia acá. Ahora aquí necesito hacer unos aumentos, pero antes de hacer eso voy a colocar dos amarillas. Voy a tomar la primera, paso aquí. Así. Ahora me regreso aquí por estas dos para hacer el aumento. Y aquí voy a tomar una negra y una amarilla. Paso por una hacia abajo. Voy hacia arriba por estas dos como si fuera la puntada herringbone stitch. Así es como yo hago los aumentos, como herringbone. Ahora hago un siguiente aumento y ahora me tomo dos negras, paso en esta amarilla y me regreso hacia arriba por dos. Así. Ahora voy a pasar en esta negra y voy a tomar esta. Jalo el hilo. Y al hacer esto que acabo de hacer aquí, juntamos bien estas mostacillas que habían quedado como abiertas. Cuando hacemos la puntada herringbone, como que quedan de la orilla como levantadas y del medio como hacia abajo. Así que así se juntan. Y ahora voy a ir hacia acá de nuevo por estas para continuar la vuelta. Así. Ahora aquí tomo una naranja. Dos verdes. Una naranja. Ahora hasta aquí termino esta vuelta. De aquí me voy a regresar hacia acá. Voy a pasar mi aguja aquí por estas dos. Y paso aquí hacia abajo por una verde. Así. Ahí voy a voltear el trabajo de esta forma y voy a regresarme hacia acá. Voy a tomar una naranja. Dos verdes. Una naranja. Tomo el amarillo, coloco tres. Así. Ahora de nuevo doy la vuelta así. Ahora voy a tomar aquí el amarillo, voy a colocar tres.
3 naranjas. Y aquí termino esta vuelta. Me voy a regresar pasando la aguja hacia abajo por aquí, tomando estas mostacillas verdes y llevo hasta acá en la naranja. Me regreso aquí tomando esta naranja y volteo hacia acá. De aquí voy a tomar el amarillo, voy a colocar 4. Así, de nuevo voy a voltear mi trabajo hacia arriba. Ahora aquí de nuevo voy a hacer un aumento, tomo 2 mostacillas negras y paso aquí hacia abajo en esta mostacilla. Me regreso hacia arriba, pasando estas 2. Y aquí pueden ver lo que les decía anteriormente, las mostacillas quedan así. La parte del medio queda como hacia abajo y de las orillas se levanta. Entonces voy a volver a pasar mi aguja, pasando solo en las mostacillas negras para jalar un poquito mejor. Así. Y así ya se acomoda. Ahora aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta tomando una negra. Paso aquí. Ahora aquí tomo otra negra. Tomo el amarillo, coloco 2. Así. Ahora de nuevo volteo hacia acá. Y voy a tomar de nuevo el negro. Voy a colocar 2. Así terminé ya esta vuelta. Y así termino ya este lado. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá. Hacia este lado primero voy a colocar una negra más aquí y después voy a ir hacia acá a hacer la ala igual que aquí. Así que simplemente hay que ir bajando hacia abajo siguiendo el sentido de la puntada.
Aquí ya tengo mi aguja en esta mostacilla negra, así que tomo una mostacilla negra y la paso aquí. Voy a pasar de nuevo hacia esta mostacilla y me regreso de nuevo hacia abajo. Ahora continúo pasando mi aguja por aquí. Por estas tres. Y me regreso aquí en esta naranja. Voy a voltear de esta manera. Y voy a tomar una naranja. Dos verdes. Una naranja. Ahora tomo el amarillo. Necesito colocar 3, pero aquí de este lado aún no he hecho este aumento, así que voy a colocar 2 y después hago el aumento. Así. Ahora volteo de este lado. Ahora voy a hacer este aumento que está aquí, que es una mostacilla negra de este lado y de este lado es una amarilla. Mi aguja está de este lado, así que primero coloco la amarilla y después la negra. Aquí tengo una mostacilla amarilla y una negra. Paso aquí hacia abajo. Me regreso aquí por estas dos. Tomo la negra y me regreso hacia arriba. Ahora tomo dos negras y paso aquí. Aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar el amarillo y voy a colocar 3. Una naranja. Dos verdes. Una naranja. Ahora paso mi aguja hacia acá. Paso dos verdes. Y me regreso en una verde. Volteo. Tomo el naranja, coloco 3.
3 amarillas, ahora aquí de nuevo tomo el amarillo, voy a colocar 4. Me regreso aquí hacia arriba para hacer un aumento. Voy a tomar 2 negras. Y aquí me regreso para continuar la vuelta. Continúo con este tono amarillo, coloco 2 más para tener el total de 4. Así ya tengo las 4 del tono amarillo. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, paso la naranja y una amarilla, me regreso en esta amarilla y volteo. Voy a tomar de nuevo el amarillo, voy a colocar 2. Tomo el negro, coloco 2. Ahora paso hacia acá. Por 3. Paso en esta y volteo. Ahora voy a colocar 2 negras. Tomo la primera, la paso aquí. Segunda negra. Así, ahí ya tengo terminada esta siguiente parte del ala. Y aquí, como pueden ver, no tengo suficiente hilo para terminar la otra parte, así que este hilo lo voy a ir escondiendo entre estas mostacillas, alejándome de aquí del final. Simplemente me regreso hacia abajo y voy a ir pasando la aguja entre las mostacillas. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper ninguna mostacilla. Ya escondí el hilo entre algunas de las mostacillas y corté el sobrante. Ahora voy a terminar la parte de abajo y para eso voy a colocar un poco más de hilo para terminar solo lo que nos falta aquí, que ya es muy poquito, así que voy a colocar poquito hilo. Aquí ya coloqué más hilo en mi aguja, más o menos son unos 20-25 centímetros de hilo, y aquí voy a pasar mi aguja pasando en esta mostacilla negra y voy a pasar la aguja hasta aquí, en esta mostacilla. No voy a llegar hasta el final. Y aquí no vamos a pasar todo el hilo, voy a dejar más o menos la mitad de hilo para este lado, para terminar este lado sin regresar mi aguja, ya que es mucho más complicado ir pasando varias veces el hilo cuando estoy utilizando mostacillas. Así que aquí dejo más o menos la mitad del hilo que estoy colocando y con ese termino este lado.
Voy a sujetar la punta de este hilo y aquí voy a tomar una mostacilla negra y la paso aquí en esta mostacilla amarilla. Ahora voy a colocar 5 mostacillas amarillas. Así ya tengo las 5 mostacillas en el tono amarillo. Voy a dar vuelta así. Aquí voy a continuar con el tono amarillo. Voy a colocar 4. Una negra. Ahora aquí voy a pasar mi aguja por 2 mostacillas amarillas. Me regreso hacia acá por una mostacilla. Doy vuelta. Aquí voy a tomar el color negro, voy a colocar 3. Así termino este lado. Ahora voy a esconder este hilo y después voy a tomar la otra punta. Así que simplemente voy pasando entre las mostacillas, escondiendo este hilo. Ya escondí ese hilo. Ahora voy a tomar esta punta, ya inserté mi aguja y aquí está en esta mostacilla negra, así que aquí voy a colocar 2 mostacillas negras antes de continuar haciendo estas últimas 3 vueltas. Tomo la primera y paso en esta negra. Segunda negra. Ahora me regreso hacia acá. Jalo el hilo. Y aquí voy a llevar mi aguja hasta esta mostacilla.
dejando una amarilla. Así. Aquí voy a tomar una negra. Tomo el amarillo, coloco 5. Volteo hacia acá. Ahora aquí voy a tomar de nuevo el color amarillo y voy a colocar 4. Una negra. Ahora llevo mi aguja por 2 mostacillas amarillas. Me regreso aquí en esta amarilla. Y aquí tomo el negro, voy a colocar 3. Así ya terminé la vuelta y así queda completamente terminada ya la mariposa. Ahora hay que esconder estos hilos. Voy a esconder este hacia arriba entre estas mostacillas y también voy a esconder este que dejé aquí al principio. Voy a quitar la mostacilla y lo voy a ir escondiendo aquí. Así que eso lo hago fuera de cámara ya que no es nada complicado, simplemente pasamos por algunas mostacillas. No necesito asegurarlo tanto ya que voy a estar colocando un pegamento para endurecer la pieza, así que no hay peligro de que se desate. Ya escondí el hilo, así ya queda terminada la mariposa.
Y aquí tengo dos piezas porque voy a estar haciendo unos aretes. Pueden utilizarla para hacer aretes o también pueden hacer un colgante o gargantilla. Y para terminar voy a estar utilizando estos aretes tipo anzuelo y también estas argollitas. Estas son de 4 milímetros. Voy a tomar esta pieza y voy a pasar la argollita en esta mostacilla. Aquí tomo el arete. Así ya quedan terminados los aretes. Ahora esta pieza se va a estar doblando muy fácilmente, así que voy a utilizar un pegamento o un adhesivo para que eso no suceda. Voy a estar utilizando este adhesivo. Yo lo compré en Walmart. Es de esta marca, lo pueden buscar en Walmart o tal vez lo puedan encontrar en Amazon. Voy a tratar de buscarlo y si lo encuentro les voy a dejar el link en la descripción. Ya me han pedido varias veces que les deje el link y siempre se me ha olvidado, ya que siempre que me lo piden estoy fuera de casa y cuando llego a casa me ocupo en otras cosas y se me olvida. Pero voy a tratar de dejarles el link si encuentro este. Así que voy a aplicar esto en toda la pieza, tanto por la parte de enfrente como por detrás. Y después voy a dejar secar muy bien. Y este adhesivo seca en transparente y parece como si fuera vidrio. Así que voy a aplicar esto fuera de cámara, simplemente lo aplico en toda la pieza. A veces utilizo una brochita y otras veces simplemente con mis dedos voy esparciendo bien por toda la pieza. Y dejo secar un lado, después aplico en el otro. Así que ahorita regreso. Ya se secó el adhesivo que les coloqué. Así es como se ven. Ya no se va a estar doblando. Así que así es como quedan terminados estos aretes con estas mariposas. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Sobre todo las invito a seguirme en TikTok, ya que últimamente estoy subiendo mucho contenido ahí. Así que espero que me busquen por allá. Y recuerden también que el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.